La voz de los sicarios. He vivido escuchando voces durante más de 20 años. No son alucinaciones, no son delirios de un loco, son reales. Aunque ninguno de los doctores en este maldito manicomio quiera aceptarlo, la voz que escucho es tan real como la sangre que corre por mis venas. Una voz que susurra en mi oído, que se infiltra en mis pensamientos y me empuja a hacer lo que no quiero, lo que no debo. Esa voz no pertenece a este mundo, lo sé. Debe venir del mismo infierno. Estoy aquí, en esta celda colchada, porque así lo decidieron las autoridades, pero no me encerraron por todo el mal que hice. No, estoy aquí porque intenté hacer algo bueno, algo que, en un mundo justo, me habría redimido, pero para ellos soy un caso perdido, un loco, y tal vez lo soy, pero ustedes, los que escuchan, deben saber cómo empezó todo, cómo un niño huérfano de las calles se convirtió en lo que soy ahora. Mi historia comenzó como la de cualquier otro chico pobre en los barrios bajos de esta ciudad. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 5 años. Un accidente, dijeron. Un borracho se saltó la luz roja y estrelló su carro contra nosotros. Mi madre murió al instante. Yo sobreviví, pero quedé solo, completamente solo. Mi padre, si es que alguna vez existió, nunca lo conocí. De la noche a la mañana me encontré en la calle. Nadie me reclamó, nadie me buscó. Un niño desamparado e invisible para el mundo. Sobreviví gracias a la caridad de algunos vecinos que por lástima me daban un plato de comida o un rincón donde dormir de vez en cuando. Entre ellos estaba la familia de los Rodríguez. Eran buenos, demasiado buenos para un mocoso como yo. Doña Marta, la madre, me daba de comer siempre que podía. Nunca me pidió nada a cambio, pero yo, siendo quien soy, siempre pensé que les debía algo. La vida en la calle no es fácil. Aprendí a robar, a engañar, a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Los años pasaron y con el tiempo me uní a una pandilla. Era un camino sin retorno, lo sabía. Pero, ¿qué más podía hacer? No tenía nada ni nadie. Me volví bueno en lo que hacía. Robos, extorsiones, lo que fuera. Pero todo cambió la primera vez que quité una vida. No era el primer sicario del mundo, no. Pero aquella noche me convertí en uno. Fue un trabajo como cualquier otro. Hazlo rápido y limpio, me dijeron. El tipo debía dinero a la gente equivocada y yo era el encargado de cobrar la deuda con su sangre. Apreté el gatillo, el cuerpo cayó al suelo y entonces la escuché por primera vez. Buen trabajo, me dijo una voz que no venía de ninguna parte, pero que resonó claramente en mi cabeza. Hazlo de nuevo. Me quedé helado, mirando el cadáver en el suelo y por un momento pensé que me estaba volviendo loco. Pero la voz volvió a hablar. Era suave y casi seductora, pero llevaba consigo una oscuridad tan densa que me hizo estremecer. Hazlo de nuevo, repitió. Desde esa noche, la voz se convirtió en mi sombra. Nunca me dejó en paz. Me hablaba constantemente, incitándome a matar, a hacer el mal, a hundirme cada vez más en la oscuridad. Intenté ignorarla, pero cuanto más lo hacía, más fuerte se volvía. Se alimentaba de mis miedos, de mis dudas, de mi odio. Con el tiempo descubrí que no era el único que escuchaba la voz. Otros sicarios, otros como yo, habían escuchado esa misma voz. Algunos decían que era el diablo en persona, otros pensaban que era un demonio o el espíritu de alguien que habíamos matado, pero todos coincidíamos en algo. Esa voz nos volvía locos. Había noches en las que la voz no me dejaba dormir. Me susurraba al oído, me recordaba cada pecado, cada día que había arrebatado. Hazlo de nuevo, me decía, solo así te sentirás mejor. Y lo peor es que tenía razón. Solo cuando mataba, la voz se calmaba. Al menos por un tiempo. Era como si el acto de quitar una vida la satisfaciera,
como si con cada muerte le ofreciera un tributo a esa maldita entidad. Pasaron los años y me convertí en uno de los sicarios más temidos de la ciudad. Mi nombre era conocido y temido en los bajos fondos, pero por dentro estaba destrozado. La voz se había apoderado de mí. No podía escapar de ella. No podía dejar de escucharla. Era un tormento constante, una condena que yo mismo había sellado. Y entonces, un día todo cambió. Fue cuando intenté hacer algo bueno, algo que no esperaba que terminara en la forma en que lo hizo. Los Rodríguez, esa familia que me había ayudado cuando era un niño, se encontraron en medio de una disputa entre bandas. Se negaron a pagar una extorsión y como resultado los pusieron en la mira. Cuando me enteré, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo la única familia que me había mostrado algo de bondad. Pero la voz no se quedó callada. Déjalos morir, me decía. No te metas, esto no te concierne. Pero yo no podía, no esta vez. Tomé mis armas y fui tras la banda que los amenazaba. Fue una masacre, pero al final conseguí salvarlos. Los Rodríguez quedaron a salvo, pero ¿a qué precio? La policía me capturó esa misma noche y cuando empecé a hablar de la voz, cuando intenté explicarles lo que me había llevado a matar tantas veces, lo único que hicieron fue mirarme como si estuviera loco. Y así es como terminé aquí, en este manicomio, donde dicen que me volveré mejor, como si eso fuera posible. Aquí, entre estas paredes acolchadas, la voz no se ha ido. Al contrario, se ha vuelto más fuerte. Sigue hablándome, sigue incitándome, sigue atormentándome. Y lo peor es que ahora no puedo calmarla. No hay vidas que quitar, no hay sangre que derramar. Solo me quedan los recuerdos, los gritos de aquellas víctimas y esa maldita voz que nunca se calla. A veces pienso en lo que habría sido mi vida si no hubiera escuchado esa voz aquella primera noche. Tal vez habría terminado de otra forma, tal vez habría encontrado la paz, pero ahora es demasiado tarde. Estoy atrapado en este infierno y lo único que puedo hacer es esperar que todo termine, de una forma u otra. Ah, hay una parte que me faltó contarle, y es sobre lo que pasó con el sacerdote que vino a bendecir la casa de los Rodríguez después de que todo ocurrió. El padre Miguel, un hombre de fe inquebrantable, vino con la intención de ahuyentar el mal que había infectado ese lugar, que había contaminado mi alma. Pero lo que nadie sabía es que el mal no se iba a ir tan fácilmente. El padre Miguel era un hombre devoto. Siempre había estado para servir a los creyentes con el poder de la fe. Y había visto muchas cosas en su vida como sacerdote, pero nunca había enfrentado algo como esto. Él entró a la casa con su crucifijo y su agua bendita, murmurando oraciones y salmos. Pero desde el momento en que cruzó el umbral, supe que algo no estaba bien. El aire se volvió pesado. La atmósfera se cargó de una energía tan densa que casi podía tocarla. «Sal de aquí», le susurró la voz tan clara que pensé que él también la escucharía. Pero el padre Miguel continuó con su ritual, ignorando la advertencia. Desde ese día, el padre Miguel nunca volvió a ser el mismo. Me dijeron que empezó a experimentar pesadillas terribles, que sentía una presencia maligna siguiéndola donde fuera. La voz, esa maldita voz, lo había marcado también. Cada vez que intentaba dormir, la voz lo despertaba murmurando en su oído, recordándole lo que había visto en esa casa, lo que había enfrentado. El padre intentó de todo para librarse de la voz, pero nada funcionó. Oró, ayunó, buscó consejo de otros sacerdotes, pero el mal se aferraba a él como una sombra. Con el tiempo empezó a darse cuenta de que la única vez que sentía algo de paz era cuando estaba en la iglesia. Dentro de esas paredes sagradas la voz se callaba, al menos por un tiempo. Eso
no tenía poder en la iglesia, o al menos eso parecía, pero fuera de la iglesia, el padre Miguel estaba a merced de la voz, que no dejaba de acosarlo. Fuera de la iglesia, la voz no dejaba de acosarlo. Una y otra vez, el padre Miguel comenzó a evitar salir de la iglesia, a menos que fuera absolutamente necesario. Pasaba más y más tiempo dentro del templo, refugiándose en la seguridad que solo esas cuatro paredes podían ofrecerle. Pero incluso allí, el mal no desaparecía por completo. Se mantenía al acecho como un lobo que rodea a su presa esperando el momento oportuno para atacar. Mientras tanto, en este manicomio, la voz no me deja en paz. Aquí no hay escapatoria, no hay lugar donde esconderse. He llegado a temer todas las noches, cuando el silencio del sanatorio es roto solo por los susurros que la voz deja caer en mi oído. La sensación de estar atrapado en este lugar, sin ninguna salida, es asfixiante. Las enfermeras y los doctores piensan que estoy loco. ¿Y quién podría culparlo? Les he hablado de la voz. Les he contado cómo me empuja a hacer lo impensable, cómo me consume cada vez que intento resistirme. Pero ellos solo miran con lástima, con esa condescendencia que reservan para los que consideran incurables. Es solo tu culpa, me dice la voz. Mira dónde te ha llevado tu debilidad. Y me atormenta con recuerdos, con las caras de aquellos que he matado, de las vidas que he destruido. La voz me recuerda que en algún momento elegí este camino, que en algún punto decidí escucharla, que permití que se convirtiera en mi compañera constante, pero ya no soy el mismo hombre que era. Los años han pasado factura, el peso de cada muerte y de cada crimen se ha acumulado hasta el punto en que ya no puedo distinguir entre la culpa y el miedo. Me pregunto si al final la voz tiene razón. Tal vez esto es lo que merezco. Tal vez este manicomio es mi purgatorio, un lugar donde pagar por cada pecado, por cada vida que tomé. A veces en los momentos más oscuros de la noche me pregunto si la voz es real o si es simplemente una manifestación de mi culpa, un reflejo de la oscuridad que llevo dentro. Pero cuando estoy a punto de ceder a la desesperación, la voz vuelve, clara, nítida, recordándome que está ahí, que siempre ha estado ahí. Puedes detenerme, me dice. Solo una vida más y te dejaré en paz. Es una promesa vacía, lo sé. La voz nunca se detendrá, nunca me dejará en paz. Pero, ¿qué opciones tengo? Estoy atrapado en este ciclo interminable de culpa y desesperación, y la única forma en que la voz se calma es cuando quito otra vida. Es un alivio temporal, pero es todo lo que tengo. Ahora, mientras me siento en esta celda acolchada, rodeada de paredes que intentan sofocar mis gritos, me doy cuenta de que no hay escapatoria para mí. Incluso si saliera de aquí, la voz me seguiría. Incluso si lograra redimirme de alguna manera, el peso de lo que he hecho nunca desaparecería. Y aquí estoy, un hombre que una vez fue temido, reducido a un simple prisionero de su propia mente. Sé que la voz no se detendrá hasta que lo consiga, hasta que me empuje a hacer lo que más temo, hasta que me convierta en el monstruo que siempre ha dicho que soy. En la última sesión con el psiquiatra, traté de explicarle todo esto, pero no me entendió. ¿Cómo podría? Para él, soy solo otro loco, un asesino que busca excusar para sus crímenes. Le hablé de la voz, de cómo me incita, de cómo me consume, pero todo lo que vi en sus ojos fue incredulidad. Ahora, solo me queda una opción. Las voces me dicen que si acabo con aquello que me mantienen cautivo, podré encontrar la paz que tanto deseo. Que si tomo la vida de los guardias, de los doctores, de las enfermeras, entonces y solo entonces, la voz se calmará para siempre. Es un pensamiento tentador, lo admito,
Pero también sé que es una trampa, porque incluso si lo hiciera, la voz nunca seguiría. Seguiría conmigo, acechando en cada sombra, en cada rincón de mi mente hasta que no quedara nada de mí. Y entonces me doy cuenta de algo. Tal vez la única forma de escapar es hacer lo contrario de lo que la voz quiere. Tal vez, si resisto, si me niego a escucharla, podré encontrar un camino hacia la redención, o al menos hacia una especie de paz. Tal vez, si no hago lo que me pide, la voz perderá su poder sobre mí. Pero en el fondo sé que no será fácil, porque la voz es astuta, es persistente, sabe cómo manipularme, cómo encontrar mis puntos débiles y sobre todo sabe que tengo miedo, miedo de lo que podría pasar si dejo de escucharla, miedo de lo que podría suceder si me enfrento a la realidad de lo que he hecho, de lo que soy. Mientras escribo estas palabras, mientras trato de encontrar una salida, la voz sigue ahí, incitándome, diciéndome cosas. Pero ahora al menos por un momento siento que tengo el control. Tal vez es solo una ilusión, una fantasía, pero es lo único que tengo. Los días se hacen más largos en este lugar. El tiempo parece estirarse cada minuto, pero la lucha continúa. Esto es un desafío. Tal vez al final la voz ganará. Tal vez me arrastrará a las profundidades de la locura o me empujará a hacer lo impensable, pero hasta entonces seguiré resistiendo. Y si un día alguien encuentra estas palabras, espero que entiendan, espero que vean lo que realmente soy. No solo un sicario, no solo un monstruo, sino un hombre que fue consumido por la oscuridad, que luchó contra ella con todo lo que tenía, aunque al final quizás esa oscuridad fue más fuerte. Pero aún no he terminado, aún sigo luchando y mientras lo haga, mientras resista, sé que hay una pequeña esperanza, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa chispa se desvanece cada vez más rápido. La voz se vuelve más insistente, más fuerte, y mientras el día se convierte en noche, mientras las sombras se alargan y el silencio invade el sanatorio, sé que mi batalla está lejos de terminar, pero continuaré por ahora. Resistiré, pero si alguna vez caigo, si alguna vez la voz gana, que estas palabras sean un testimonio de mi lucha, de mi intento de resistir lo inevitable, y si el mal triunfa al final, al menos sabrán que lo enfrenté con todo lo que tenía, que no me rendí sin pelear. Y ahora, mientras la noche cae y las voces se intensifican, me preparo para otro enfrentamiento. No sé cuánto tiempo más podré aguantar, pero mientras tenga aliento, seguiré resistiendo. Aunque sé, en lo más profundo de mi ser, que la voz no se detendrá, no mientras esté vivo. Y tal vez, solo tal vez, la única forma de encontrar la paz sea hacer lo que más temo. Pero ese es un pensamiento que no estoy listo para enfrentar. Trovadores, hemos llegado al... Aquí no podrás hablar con Dios. Historia real. Escrita por Provi. Era el año 2016, cuando desesperado por los extraños sucesos en mi vida, decidí buscar ayuda espiritual. Alguien me había hablado de un hombre, el santero, que aseguraban era el iluminado. Un hombre con la capacidad de comunicarse con los seres que habitaban entre los mundos. Según quienes lo seguían, este hombre era el único capaz de liberarme de la atadura que alguien, con pura maldad, me había impuesto. Un trabajo de brujería para mantenerme amarrado a una persona. Recuerdo perfectamente mi sensación al cruzar el umbral de su casa por primera vez. El ambiente era denso, cargado, como si algo invisible pero pesado aplastara el aire. El hombre, con una sonrisa apenas perceptible, me aseguró que él podía ayudarme. Cedí. Y tras las primeras limpiezas, algo cambió. La opresión en mi pecho desapareció y el supuesto amor que creía sentir por aquella persona se desvaneció como si nunca hubiese existido. Me sentí liberado,
pero no imaginaba que esa libertad sería el precio de entrada al peor infierno de mi vida. Al principio, todo parecía ordenado y lleno de luz. Las reuniones en su casa tenían un aire de misticismo que nos envolvía a todos. Realizábamos limpieza, se equilibraban nuestras energías y el santero hablaba de prosperidad y armonía. Juraba que su propósito era guiarnos hacia una vida mejor. Decía que los seres espirituales lo habían elegido como intermediario y que, a través de él, podíamos alcanzar la paz y el éxito. No había sacrificios de animales ni rituales sangrientos. Todo parecía limpio, casi sagrado, pero con el tiempo, las palabras del santero comenzaron a transformarse. Lo que antes era consejo y guía se convirtió en control y manipulación. De forma sutil, comenzó a sembrar el miedo. Nos advertía que los seres podían volverse contra nosotros si no obedecíamos. Decía que ellos no perdonaban la ingratitud, que podían arrebatarnos lo que más amábamos. Cualquier falta, por mínima que fuera, era castigada con miradas fulminantes y amenazas veladas. Ellos no toleran la desobediencia. Si sigues así, no te garantizaré tu seguridad. Lo peor fue que no hablaba solo de espíritus. Más de una vez mencionó que si alguien se apartaba del grupo, su vida podría ser complicada por las energías que él mismo desataría. Las palabras eran claras, pero la verdadera amenaza estaba en sus ojos. Una mirada oscura, vacía, como si no quedara humanidad alguna en él. Las cosas empeoraron rápidamente. Nadie podía contradecirlo y las reuniones se volvieron campos de tensión insoportable. Cada palabra suya era una orden y no cumplirla significaba abrirse al ataque de los seres que él decía controlar. Una noche, después de una de esas reuniones, sentí que algo no estaba bien. Apenas cerré los ojos, la pesadilla comenzó. Primero, un frío helado se apoderó de mi habitación. Mis oídos captaron susurros, como si un coro de voces distantes murmurara mi nombre. Abrí los ojos y vi una sombra alta, deformada, que se erguía junto a mi cama. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada perforando mi alma. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Una fuerza invisible presionaba mi pecho, dificultándome respirar. Podía escuchar una risa baja y gutural que resonaba dentro de mi cabeza. Cuando por fin logré encender la luz, no había nada, pero el miedo no desapareció. Esto no ocurrió una sola vez. Cada noche era peor. Las entidades se volvían más agresivas, rasguñando mi piel, arrancándome gritos de pánico mientras mi cuerpo no respondía. Cada despertar era un nuevo recordatorio de que algo oscuro me estaba cazando. Al acudir al santero en busca de ayuda, sus palabras no fueron de consuelo. Eso te pasa porque te resistes a los seres. Ellos están molestos contigo. Si no haces lo que te piden, podrían quitarte la vida. No fui el único en sufrir. Otros miembros comenzaron a hablar en voz baja sobre ataques similares. Espíritus que aparecían en su casa, pesadillas aterradoras, sensaciones de ahogo y desesperación. Algunos hablaban de sombras que se deslizaban bajo sus puertas o decían sus nombres desde los rincones oscuros, pero nadie se atrevía a enfrentar al santero. Con el tiempo, sus exigencias crecieron. Pedía cada vez más dinero, justificándolo con la necesidad de comprar velas, ofrendas y materiales para dar luz a los seres. Pero la realidad era evidente. Él se enriquecía mientras nosotros nos empobrecíamos. Las palabras de los asistentes eran blanco constante de sus críticas. Decía que muchas relaciones estorbaban a la armonización de las energías y manipulaba a los miembros
para separarse de quienes amaban. Una noche, durante una reunión, nos obligó a entregar los collares que representaban nuestra protección. Mientras los recogía, su rostro mostraba una satisfacción malsana. Cuando por fin los devolvió días después, decidí no volver a usar el mío. Fue en ese momento cuando declaré, aunque solo para mí mismo, mi intención de abandonar el grupo. Esa decisión marcó el inicio de mi peor tormento. Sin el collar, los ataques se intensificaron. Las entidades ya no solo me aterrorizaban por las noches, ahora las sentía incluso durante el día. Escuchaba palabras en mi oído mientras caminaba, sombras que se deslizaban por las paredes, objetos que caían sin explicación. Una noche, mientras dormía, sentí manos invisibles que intentaban estrangularme. Caí en la desesperación hasta que decidí buscar refugio en la oración. Cada palabra dirigida a Dios era un desafío para esas entidades. Aunque no desaparecieron por completo, sentí que su poder sobre mí se debilitaba. Dios se convirtió en mi única fortaleza en medio de esa guerra espiritual. No fue el único en apartarme. Otros miembros del grupo comenzaron a distanciarse, incapaces de soportar el abuso y la manipulación. El santero, cada vez más aislado, buscó formar un nuevo grupo en otro lugar, repitiendo el ciclo con nuevas víctimas. Pero el karma es implacable. Alguien que utiliza los dones espirituales para manipular, para alimentar su ego y su codicia, no puede escapar de la justicia divina. Los mismos seres que desea controlar, tarde o temprano, se volverán contra él, exigiendo el precio de sus acciones. La santería, como toda práctica espiritual, no es mala en sí misma. Conocí otros guías que realmente trabajaban por el bienestar de sus ahijados, personas llenas de luz y bondad. El problema no es la santería, el problema es el corazón del hombre. Este falso guía espiritual no cayó por la fuerza de los seres o las energías, sino por su propia carne, su ambición y su envidia. Se alimentó de nuestra desesperación, robándonos nuestra paz y nuestras vidas, pero nada ni nadie está por encima de Dios. Ahora, al mirar atrás, sé que mi fe me salvó. Aunque las cicatrices espirituales permanecen, tengo la certeza de que el mal no prevalece. Ese hombre, por más que lo intente, jamás podrá hablar con Dios. Su destino está marcado y el peso de su karma lo destruirá. Dios está en la luz, esperando a quienes lo buscan con humildad y fe. Y ese hombre, atrapado en la oscuridad, no podrá escapar de su juicio. Trovadores, este relato no es producto de la ficción, es una historia real, de la cual se han omitido muchos detalles por lo macabra que es y por respeto a muchas personas que sufrieron de la mano de este sujeto llamado el Iluminado. Agradecería mucho que dejes tu comentario y tu like para saber qué tal te pareció este relato. Vigilado por las brujas, escrito por Troy. Soy Jacinto y esta historia la cargo en mi pecho desde el día en que mi madre, María del Carmen, me hizo jurar que jamás la compartiría. Pero los años me han pesado y el silencio ha crecido como una sombra que no puedo contener. La historia de Ismael, mi hermano menor, no pertenece solo a mí, le pertenece a quienes aún tiemblan cuando recuerdan su nombre. Desde antes de que naciera, las brujas rondaban nuestra casa. Mi madre solía cerrar las ventanas y colocar cruces en cada rincón, pero no era suficiente. Las noches eran largas, llenas de murmullos extraños que flotaban entre los árboles cercanos. Yo tenía solo 8 años cuando ella comenzó a hablar conmigo sobre Ismael, quien crecía en su vientre.
Este hijo que llevo no es como tú, me dijo mientras acariciaba su abultado abdomen. Las brujas lo saben. No entendí lo que quería decir hasta que una noche, cuando la vi mirando fijamente hacia la oscuridad del patio trasero, seguía cada movimiento de las sombras que se deslizaban entre los arbustos. Yo no veía nada, pero su expresión me lo decía todo. Algo o alguien nos estaba observando. El día que Ismael llegó al mundo, el aire en la casa se volvió denso. Mi madre estaba sola. Mi padre había muerto meses antes en un accidente inexplicable que nadie en el pueblo se atrevía a comentar. Los rumores decían que su muerte fue un sacrificio para protegernos, pero mi madre nunca lo confirmó. Cuando los gritos del parto cesaron, lo primero que escuché fue un golpe en la ventana, como si alguien intentara entrar. Mi abuela, que estaba con nosotros, tomó un cuchillo y comenzó a rezar mientras mi madre sostenía al recién nacido. Es, es hermoso, pero su mirada, dijo mi abuela, temblando. Cuando vi los ojos de Ismael por primera vez, sentí un escalofrío que no puedo explicar. Había algo en ellos, algo demasiado profundo para un bebé. Esa misma noche, las brujas hicieron su primer intento de entrar. Las puertas crujían y las paredes parecían vibrar con el sonido de sus cánticos lejanos. Mi abuela gritó que trajéramos sal y ceniza para formar un círculo protector alrededor de la casa. Mi madre, agotada pero decidida, colocó a Ismael en una cuna improvisada y murmuró algo que no entendí. Las brujas no lograron entrar esa noche, pero el ambiente en la casa nunca volvió a ser el mismo. Ismael creció rápido. A los 3 años, su presencia ya era distinta. Los animales del pueblo lo evitaban. Los perros lloraban cuando pasaba cerca y las aves se alejaban en cuanto lo veían. Mi madre intentaba protegerlo de las habladurías, pero las miradas de los vecinos eran inevitables. Un día, mientras jugábamos en el patio, sentí un peso extraño en el aire. Era Ismael, que estaba concentrado en una piedra, y vi que se detuvo de golpe. Levantó la cabeza y miró hacia el bosque que lo rodeaba de nuestra casa. Ahí están otra vez, dijo con una voz que no parecía suya. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Aún así, sentí como algo me observaba desde la espesura. Esa noche, mi madre me explicó que las brujas no podían tocar a Ismael. Según ella, su poder era tan inmenso que incluso ellas temían acercarse demasiado. Pero no es solo su poder lo que las atrae, me dijo mientras encendía una vela. Es algo más, algo que ni siquiera yo entiendo. Conforme Ismael crecía, las brujas se volvieron más audaces. Aunque no podían cruzar nuestras protecciones, su presencia era constante. Una vez, mientras ayudaba a mi madre con la cosecha, escuché risas femeninas que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ismael, que estaba cerca, levantó la vista y sonrió. No tienen miedo de ti, dijo en un tono extraño. ¿De quién hablas?, pregunté, sintiendo que el miedo me paralizaba. De las mujeres que siempre están ahí. Mi madre dejó caer la cesta que llevaba y corrió hacia él, apretándolo contra su pecho. Esa noche colocó más cruces en las ventanas y quemó incienso hasta que la casa quedó envuelta en un humo denso y sofocante. No debemos dejar que lo tomen, me dijo, como si yo pudiera hacer algo al respecto. A medida que Ismael se hacía más consciente de su poder, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Un vecino que insultó a mi madre durante una discusión apareció muerto al día siguiente, con el rostro desfigurado por lo que parecían ser garras. La gente comenzó a murmurar que nuestra familia estaba maldita
que habíamos hecho un pacto con el diablo. Ismael no decía nada, pero yo sabía que entendía lo que pasaba. Una vez, mientras jugábamos cerca del río, me dijo: no puedo evitarlo, ellas me enseñan cosas. Cuando le pregunté a quién se refería, simplemente sonrió y volvió a lanzar piedras al agua. Todo cambió cuando Ismael cumplió 12 años. Aquella noche, el bosque pareció cobrar vida. Mi madre nos obligó a permanecer dentro de la casa mientras ella recitaba oraciones que parecían más conjuros que rezos. Desde la ventana vi luces que danzaban entre los árboles y el sonido de tambores resonaba en la distancia. Mi madre se volvió hacia mí con una expresión de puro pánico. Quieren llevarlo. Esta es la noche que han estado esperando. Ismael estaba sentado en un rincón, tranquilo como siempre. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. No pueden hacerme nada, dijo, pero su voz no era la suya. Mi madre corrió hacia él y trató de abrazarlo, pero él la empujó con una fuerza que no parecía posible para un niño de su edad. Déjame ir, dijo con una calma aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, Ismael salió corriendo de la casa y se adentró en el bosque. Mi madre gritó su nombre, pero yo sabía que no había forma de detenerlo. Corrí tras él, ignorando el miedo que me helaba la sangre. Cuando llegué al claro donde se reunían las brujas, vi algo que nunca podré olvidar. Ismael estaba en el centro del círculo, rodeado por las brujas. Todas estaban arrodilladas, sus rostros ocultos bajo capuchas negras. Una de ellas, que parecía ser la líder, levantó la vista y extendió las manos hacia él. Eres la llave y la jaula, dijo en un tono reverente. Ismael levantó una mano y sin decir nada, las llamas del fuego central se elevaron hasta el cielo. Las brujas comenzaron a gritar, pero sus gritos no eran de miedo, era un éxtasis, algo completamente macabro. De pronto, el aire se volvió respirable y una luz cegadora lo cubrió todo. Cuando recuperé la vista, el claro estaba vacío. Ismael y las brujas habían desaparecido. Mi madre me encontró horas después, llorando en el suelo del bosque. No dije nada mientras me llevaba de regreso a casa, pero en mi mente sabía que Ismael no había sido tomado. Él había decidido irse. Desde aquella noche, el pueblo cambió. Las brujas nunca volvieron a ser vistas y los rumores sobre nuestra familia se desvanecieron con el tiempo. Pero yo sabía que Ismael seguía allí, en algún lugar, vigilado desde la sombra. A veces, en las noches más oscuras, escucho los mismos murmullos que llenaban nuestra casa cuando éramos niños. Y sé, sin lugar a dudas, que Ismael no está solo. Trovadores, 15 minutos antes de la hora macabra. Ismael vino al mundo en medio de una tormenta. Las lluvias habían azotado el pueblo durante 3 días sin tregua, y el cielo estaba teñido de un gris enfermizo. Cuando su madre finalmente dio a luz, el médico del pueblo, un hombre curtido por años de servicio, retrocedió un paso al verlo. No lloró, contaba a su madre con una mezcla de terror y desconcierto. Abrió los ojos y miró como si supiera más de mí que yo misma. Ese fue el inicio de una vida marcada por lo extraño, lo oscuro y lo inexplicable. Desde sus primeros años, Ismael comenzó a demostrar que no era un niño común. Sus padres, humildes campesinos con arraigadas creencias en lo sobrenatural, notaban cómo el bebé seguía con la mirada cosas que no estaban allí. A veces reía en la cuna, pero no hacia ellos. Siempre parecía que se dirigía a alguien más. La primera señal de alarma llegó cuando Ismael tenía 3 años. Una vecina entró a la casa para saludar a su madre, pero en cuanto el niño la vio,
Comenzó a gritar: «Se va a morir», repetía entre lágrimas. La mujer se fue aturdida y 3 días después un caballo la aplastó mientras trabajaba en el campo. El pueblo, pequeño y sofocante, no tardó en enterarse. Los rumores comenzaron a crecer como hiedra venenosa. El niño tenía el mal de ojo, que era el hijo del demonio, que traía desgracias. Su madre intentó protegerlo, pero incluso ella no pudo ignorar la verdad cuando Ismael predijo con la misma precisión escalofriante la muerte de un primo lejano y, más tarde, la de su propio abuelo. La distancia entre ellos comenzó a crecer. Sus padres lo miraban con recelo, como si temieran que su propio hijo pudiera llevarlos al mismo destino que los demás. Las noches se llenaron de oraciones y rezos desesperados, pero en un lugar de paz, la casa se impregnaba de una inquietante sensación de vacío. Cuando Ismael empezó la escuela, su vida se tornó aún más sombría. Los otros niños se apartaban de él, cuchicheaban cosas que no necesitaba escuchar, porque ya las sabía. La sensibilidad de Ismael no se limitaba a ver sombras o escuchar voces. Él podía sentir los pensamientos de quienes lo rodeaban, una avalancha de emociones y secretos que a menudo lo dejaban exhausto. El salón de clase no era solo un lugar de aprendizaje, sino un campo de energía cargado de resentimiento, odio y sobre todo miedo. Ismael soportaba las burlas en silencio, pero a veces su mirada lo desarmaba, dejando a los agresores con un escalofrío que no podían explicar. Una tarde, durante el recreo, un grupo de niños decidió encerrarlo en un viejo cobertizo detrás de la escuela, un lugar que incluso los adultos evitaban por su reputación de estar embrujado. «Vamos a ver si los fantasmas lo protegen», dijeron entre risas crueles. Cuando cerraron la puerta, la oscuridad se tragó a Ismael, pero él no estaba solo. Al principio todo fue silencio, luego escuchó los susurros, voces femeninas, casi dulces, que lo llamaban por su nombre. Algo rozó su mejilla y aunque no había viento, sintió un frío que se le clavó en los huesos. Cuando los niños volvieron horas después, esperaban encontrarlo llorando o aterrorizado. En cambio lo encontraron sentado en el suelo, tranquilo, con una sonrisa que le heló la sangre. «Ellas no me harán daño», dijo simplemente. Esa misma noche, el líder del grupo, un niño llamado Mateo, comenzó a tener pesadillas. Gritaba que algo lo estaba siguiendo, algo con ojos vacíos y una sonrisa que no era humana. 2 semanas después, Mateo apareció ahorcado en el cobertizo, con las uñas desgarradas, como si hubiera intentado escapar de algo que nadie más podía ver. El pueblo supo que Ismael estaba maldito. El pueblo de Ismael no era un lugar ordinario. En los bosques, donde los caminos se dibujaban, vivían las brujas. No eran mujeres comunes, y todos lo sabían. Nadie hablaba de ellas en voz alta, pero sus nombres se murmuraban en las noches de tormenta. Ismael las sintió antes de verlas. Un día, mientras regresaba de la escuela, el aire cambió. Todo se volvió opresivo y el mundo parecía haberse ralentizado. Entre los árboles, 3 figuras se materializaron como sombras más densas que la noche. Las mujeres lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Una de ellas, la más anciana, avanzó con pasos deliberados. Sus ojos eran pozos oscuros y su voz era como hoja seca siendo triturada. «Sabemos quién eres, niño», dijo. «Sabemos lo que puedes hacer y no nos acercaremos a ti». Ismael frunció el ceño. «¿Por qué no?», preguntó con una valentía que no sentía. La mujer sonrió, una mueca que revelaba dientes amarillentos. «Porque estás maldito. Todo aquel que intente dañarte sufrirá 7 veces su castigo».
hasta que la muerte lo consuma. Palabras resonaron en el aire, como si el bosque mismo las hubiera escuchado. Las otras mujeres asintieron. Sus ojos nunca se apartaron de Ismael y luego desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Después de aquel encuentro, Ismael comenzó a notar que no solo las brujas lo evitaban, algo más, algo que habitaba en la sombra, parecía protegerlo. Una tarde, mientras todos los alumnos estaban en la biblioteca, una de las maestras que más despreciaba a Ismael lo castigó injustamente. Lo llevó a una aula vacía y lo obligó a permanecer de pie frente a la pizarra durante horas. Ismael no dijo nada, pero sintió el cambio en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y un olor a quemado impregnó la sala. La maestra, visiblemente incómoda, intentó fingir que no pasaba nada, pero entonces la puerta se cerró de golpe sin que nadie la tocara. Los gritos de la mujer resonaron por todo el edificio. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, la encontraron acurrucada en un rincón, balbuceando cosas incoherentes. Sus ojos estaban llenos de terror y no volvió a mirar a Ismael de la misma forma. Días después, la maestra desapareció. Algunos decían que había huido, otros que había sido llevada por algo que no era de este mundo. Con el tiempo, Ismael comenzó a notar un patrón. Los sucesos más intensos siempre ocurrían a la misma hora, las 3:33 de la mañana. No sabía por qué, pero esa hora parecía tener un significado especial. Un punto en el tiempo donde lo irreal y lo tangible se cruzaban. Una noche despertó abruptamente y vio la figura de su abuelo parado al pie de su cama. Era imposible. Su abuelo había muerto hacía años, pero ahí estaba, con los ojos vacíos y la piel pálida como la cera. Cuida a tu madre, vio el espectro antes de desvanecerse. La mañana siguiente, su madre cayó enferma. Pasaron semanas antes de que se recuperara, y durante ese tiempo, Ismael sentía una presencia constante en la casa, algo que lo observaba, pero que nunca se mostraba. La conexión con la hora macabra lo perseguía, y aunque era un niño, entendía que su vida estaba atada a fuerza que nunca podría comprender por completo. El espíritu griego de Tatiana, basado en hechos reales, escrito por Robbie. En el municipio de Tlatenopantla, Estado de México, se cuenta una historia que se dice entre vecinos y familiares de víctimas. Es una leyenda negra que, a pesar de los años, sigue causando escalofríos. Habla de un espíritu llamado el egrego de Tatiana, una entidad que nació del dolor humano y que marcó la vida de los Ramírez de una manera trágica. La historia comenzó en 1998, cuando Julián y Sara Ramírez se mudaron a una modesta casa en una colonia popular. El lugar, aunque humilde, les ofrecía un refugio donde criar a su hija Tatiana, que apenas tenía 3 años. Sin embargo, desde el primer día, los vecinos notaron algo extraño. Esa casa siempre se sintió pesada, comentó una vecina al ser entrevistada años después. Había algo ahí, como si no quisieran que nadie viviera tranquilo. Tatiana era una niña callada, frágil, que casi no salía a jugar con otros niños. Desde temprana edad, sus padres notaron que no dormía bien y tenía constantes pesadillas. Despertaba gritando y decía que había alguien en su cuarto. Al principio pensamos que eran cosas de niños, recordó Sara, visiblemente afectada. A medida que Tatiana crecía, los problemas en la familia se hicieron más frecuentes. Julián, un chofer de transporte público, comenzó a llegar tarde a casa
cansado y de mal humor. Las discusiones con Sara se volvieron parte del día a día. Lo que pocos sabían era que las peleas no siempre tenían sentido. Discutíamos por tonterías, cosas que ni recordábamos al día siguiente, confesó Sara. Los vecinos también empezaron a notar incidentes extraños en la casa de los Ramírez. Ventanas que se abrían solas, luces que parpadeaban y el inconfundible sonido de pasos en el interior, incluso cuando la familia no estaba. Pero lo que más inquietaba era la presencia de Tatiana. Esa niña tenía algo raro, dijo una profesora que prefirió mantenerse en el anonimato. Cuando entraba al salón, todo se sentía más pesado. Hubo un día que una lámpara se cayó sin motivo y otra vez un compañero se desmayó de repente. Siempre pasaba algo cuando ella estaba cerca. Tatiana comenzó a dibujar figuras extrañas en su cuaderno, sombras alargadas que siempre estaban de pie detrás de ella. Cuando su madre le preguntó qué significaban, la niña respondió con voz seria: "Es mi amigo, me cuida". La situación financiera de la familia pronto se deterioró. Julián aceptó un trabajo para transportar mercancías ilegales. El dinero extra trajo más problemas que soluciones, y el cártel para el que trabajaba lo amenazó cuando intentó dejarlo. Una noche, una camioneta pasó frente a la casa disparando al aire, lo que aterró a toda la colonia. Mientras tanto, Tatiana comenzó a enfermarse. Su piel estaba pálida y sus ojos siempre parecían cansados. Era como si algo le estuviera chupando la vida, dijo Sara, intentando buscar ayuda médica, pero no había diagnóstico claro. Tatiana, cada vez más retraída, hablaba con alguien que nadie podía ver. En la casa, los espejos se rompían sin razón aparente. Las mascotas del vecindario evitaban acercarse y los vecinos comenzaron a sospechar que la familia Ramírez estaba maldita. La noche del 23 de noviembre de 2002 marcó el punto de no retorno. Sara encontró a Tatiana sin vida en su habitación. La niña estaba tendida en el suelo y su cuello tenía marcas que no correspondían a manos humanas. La policía no encontró pruebas de un crimen, pero los rumores se esparcieron rápidamente. Se dijo que la niña había sido víctima de algo sobrenatural. Algunos vecinos hablaban de un espíritu maligno que había crecido con ella, alimentándose de su tristeza y del caos familiar. Otros aseguraban haber visto sombras moverse dentro de la casa, incluso después de la muerte de Tatiana. El impacto fue devastador para los Ramírez. Julián desapareció semanas después y su cuerpo fue encontrado en un canal de desagüe con signos de violencia. Sara abandonó la casa y, según testigos, vagó por distintos municipios buscando consuelo espiritual, pero nunca lo encontró. Los nuevos propietarios de la casa no duraron mucho tiempo. Una pareja de recién casados aseguró escuchar risas infantiles y pasos por las noches. Otra familia dejó el lugar después de encontrar arañazos en las paredes y espejos empañados con palabras que nadie escribió. Un investigador paranormal que visitó la casa afirmó que la entidad era un egregor, un espíritu nacido de las emociones humanas más intensas. El dolor de Tatiana, la violencia en la familia, todo eso alimentó esta presencia. No es un fantasma, es algo mucho peor, un ente creado por el sufrimiento. Aunque la historia de los Ramírez se convirtió en leyenda urbana, muchos aseguran que los eventos fueron reales. La casa, ahora abandonada, sigue siendo un lugar que los vecinos evitan pasar, especialmente de noche. Se dice que el espíritu egregor de Tatiana no desapareció con la muerte de la niña. Permanece en ese lugar, acechando, esperando a que una nueva familia se atreva a cruzar su umbral. Las brujas de la Torre Maldita, basado en hechos reales, escrito por Trovic.
El abuelo se acomodó en su vieja mecedora, encendiendo un cigarro mientras el crepitar de la chimenea iluminaba apenas las caras de los niños sentados a su alrededor. Escuchen bien, porque esta historia no la encontrarán en libros ni cuentos, dijo su voz rasposa y grave. Es algo que viví, algo que aún me persigue. Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Cuando era joven, vivíamos en un pueblo perdido en las montañas, llamado El Sacrificio. Un nombre extraño, lo sé, pero nadie pregunta por qué se llamaba así. La gente vivía sus días en calma, pero siempre con miedo. Un miedo que no se mencionaba en voz alta. Todos sabían sobre las brujas, eran tres, y las llamaban las hijas de la torre maldita. Nadie sabía si eran espíritus o demonios, pero lo que sí sabíamos era que no eran humanas. Los niños se miraron entre ellos inquietos. Por las noches, cuando la luna estaba llena, podías verla flotando sobre la torre vieja, la más alta del pueblo, esa que todos evitaban. Siempre estaban allí, suspendidas en el aire como sombras vivientes, mirando hacia abajo, y decían que si te atrevías a cruzar su mirada, estabas condenado. El abuelo inhaló profundamente. Su mirada perdida se encontraba en el humo que ascendía al techo. Yo era joven y estúpido, como muchos de mi edad. No creía en esas historias. Una noche, después de unas copas con los amigos, aposté que iría hasta la torre. Pensé que eran tonterías, cuentos de ancianos para asustar a niños, pero cuando me acerqué a esa torre, supe que algo estaba mal. Era más alta de lo que parecía desde lejos, con paredes llenas de grietas como si respiraran. Entonces las vi, tres figuras flotando en el aire, con vestidos oscuros que se movían como si estuvieran vivos. Se detuvo, frotándose las manos temblorosas. Pensé que eran una alucinación, pero cuando levantaron sus cabezas al mismo tiempo, mi sangre se congeló. Sus rostros no eran humanos. No puedo describirlos bien, pero era como mirar el rostro del mal. Intenté correr, pero algo me detuvo. Era como si el aire mismo me empujara hacia ella. Y entonces comenzaron a hablar. ¿Qué decían?, preguntó uno de los niños, con los ojos abiertos como platos. No eran palabras, al menos no como las conocemos, pero sus sonidos se metían en tu mente, te llenaban de desesperación. Sentí que mi cuerpo no me pertenecía, como si me estuvieran robando algo que no entendía. Las tres se acercaron y pensé que iba a morir, pero entonces empecé a rezar. No era un hombre de fe, pero en ese momento no había otra opción. El abuelo hizo una pausa para tomar un sorbo de su café frío. Cuando empecé a rezar dejaron de moverse, pero sus gritos comenzaron. Era un sonido tan fuerte que me hizo caer al suelo. Sentí que algo invisible me empujaba hacia la torre, pero seguí rezando y de repente todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba tirado en el camino que lleva al pueblo. Mis amigos me encontraron al amanecer, pero nunca creyeron lo que les conté. Y después, abuelo, ¿te dejaron en paz? No. Después de esa noche, supe que me habían marcado. Siempre que pasaba cerca de la torre, sentía sus ojos en mi espalda. A veces, incluso en mi propia casa, las escuchaba hablar, las escuchaba reír, risas que se desvanecían ante mí. Pero lo peor era cuando alguien desaparecía en el pueblo. Siempre soñaba con las brujas antes de que ocurriera, como si ellas me usaran para anunciar su próximo sacrificio. Los niños tragaron saliva, sintiendo el peso de las palabras. La torre se derrumbó hace años. Dicen que fue por el tiempo, pero yo sé la verdad. Las brujas no necesitan la torre para acechar. Ellas están en el aire, en la sombra, y si alguna vez caminan de noche y sienten que algo las observa, no miren hacia atrás,
porque podrían estar ahí, flotando, esperando. El abuelo apagó su cigarrillo y se levantó lentamente, dejando que el eco de su advertencia llenara la habitación. Afuera, el viento aullaba como si confirmara su historia. Los niños se miraron entre sí, demasiado asustados para preguntar más. Esa noche, mientras intentaban dormir, no podían dejar de pensar en la torre y las brujas que aún podían estar observándolos desde la oscuridad. Trovadores, si quieren escuchar más relatos como este, contados por el abuelo Trovit, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que una forma de apoyarnos es que dejen un comentario y su like, expresando qué tal les pareció este relato. También ayudaría mucho que compartan este video en sus redes sociales. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.